Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. En esta mañana seguimos hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Este es el segundo domingo de Pentecostés, desde Pentecostés. Pues si ya hemos dicho, ¿no?, que el Espíritu Santo había sido prometido por Jesús, que Él iba a venir y iba a morar eternamente o perennemente con los creyentes. Les iba a dar la habilidad de conocer las Escrituras, recordar las palabras del Señor, los iba a guiar a toda verdad y iba también a decir al mundo acerca de la justicia, el juicio y aún del Mesías, ¿no? Pues todas estas cosas las hace el Espíritu Santo, todavía las sigue haciendo el día de hoy, ¿ok? Pero hay algo importante que ustedes quiero que entiendan, ¿no? A veces la idea del Espíritu Santo ha sido distorsionada y hay personas que han hecho una serie de exageraciones en nombre del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Si usted quiere conocer a Jesús, como yo dije en un post esta semana, usted tiene que abrir la Biblia para conocerlo. No hay manera de que usted lo conozca, ¿no? A menos que usted abra la Escritura o venga a una iglesia donde expongan la Escritura de una manera fiel, de tal manera que usted conozca a Jesús. Bueno, lo mismo es la verdad con el Espíritu Santo. Hay mucha gente hablando del Espíritu Santo, pero realmente no es el Espíritu Santo de las Escrituras. ¿Cuál es el verdadero? ¿El Espíritu Santo de dónde? De las Escrituras. ¿Se dan cuenta? ¿Te quiere conocer el Espíritu Santo? Te tiene que conocer el Espíritu Santo de las Escrituras. ¿Qué es lo que hizo? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo? Mira la palabra que uso, el tiempo verbal. Dije así, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es eso? Pasado, presente y futuro. Pasado. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Eso qué cosa? ¿Tiempo qué cosa? Presente. O sea que el Espíritu Santo sigue obrando hoy día. Y sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. Y sigue llamando a los hombres a que crean en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Convence al mundo de pecado, justicia y juicio, tal como dijo Jesús. Sigue recordándonos la palabra de Dios a los creyentes. Sigue guiándonos a toda verdad. El Espíritu Santo sigue llenándonos de un poder y de fortitud para hablar el Evangelio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pero no lo va a conocer el Espíritu Santo a menos que usted conozca lo que dice el texto de la palabra de Dios. Ahora miren, le voy a decir esto, ¿no? Vean. ¿Cuántos de ustedes han tenido una dirección y han ido a buscar a alguien en esa dirección y sucede que la dirección era en otro lugar? ¿Verdad? Yo me acuerdo que una vez pues me tocaba ir a buscar a mi esposa a una dirección en West Palm Beach. Y era de noche, ¿no? Y entonces pues ella estaba con unas amigas queridas, ¿no? Pero para no hacer el problema que ellas tengan que venir a dejarla hasta West Palm Beach, yo me decidí a ir a buscar hasta West Palm Beach. Entonces ella me dio la dirección con el GPS, yo la puse en el GPS y el asunto es que yo fui con el GPS exactamente al lugar. Cuando llegué al lugar ella me dijo, ya estoy parado aquí afuera, ¿dónde estás? Y ella me dijo, estoy aquí afuera, me dice. Estoy en medio de dos lugares con mata, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Plantas, ¿no? Ahí afuera. Digo, sí, veo las plantas, dice ahí, pero no estás tú, ¿a dónde estás? Estoy aquí, me dice, en medio de las dos plantas. Digo, no, pero es que yo estoy viendo las plantas y tú no estás aquí. Digo, y bueno, así es, me pasé por un rato. Cuando de pronto se me prendió la idea, digo, wow, voy a mirar en el GPS. Capaz que hay otro lugar que tiene esta misma dirección. Efectivamente, el lugar estaba en otro lugar, West Palm Beach. ¿No? Así que yo había llegado a un lugar pensando que era una dirección, pero el tema es que tenía qué cosa. ¿Dónde estaba mi esposa? En otra dirección. ¿Saben una cosa? Así pasa con el Espíritu Santo y cómo interpretan personas este pasaje. Hay personas que creen que la dirección está apuntando hacia un lugar, pero realmente la dirección está apuntando hacia otro lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya hemos visto que el Espíritu Santo ha llegado, ha venido con poder, llena a los discípulos, ellos hablan en otros idiomas, ¿no? Las maravillas de Dios.
ha venido un viento impetuoso a la casa, ¿no? Y es el cumplimiento de lo que dijo Jesús, que ellos iban a recibir al Espíritu Santo. Así que hay varias personas en Jerusalén, los escuchan hablar a ellos en otros idiomas, las maravillas de Dios, todos están asombrados, pero algunos se burlaban y decían, están borrachos. Clásico, ¿no? Siempre hay algunos que piensan, lo que está pasando, que Dios está haciendo, es eso que están borrachos. ¿Se dan cuenta? Pero Pedro se va a parar, ¿no? Y ya explicamos la semana pasada qué fue lo que pasó. Él explica que estos no están borrachos. Por cierto, habían 120 en Jerusalén. Vean lo que dice en esa casa, en Hechos 1:15. Por este tiempo un grupo de 120 personas estaban reunidos. ¿Cuántos eran? 120. ¿Cuántos eran? 120. Dígalo conmigo nuevo. 120. Así que eran 120 discípulos los que hablaron en otros idiomas. ¿Se dan cuenta? Pues. Okay. Así que Pedro dice en el versículo 15, pero porque estos no están borrachos, como ustedes suponen, pues ahora apenas la hora tercera. ¿Ok? Algunos pensaban que estaban tomaditos a las 9 de la mañana en la hora tercera. Pero Pedro dice, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. En griego dice, ala tuto esti. Significa, esto es. Dígalo conmigo, esto es. Okay. Algunas personas, y aquí está lo que les dije. ¿Se acuerdan que les dije la dirección equivocada? Porque algunos apuntan y dicen este pasaje, le dicen, bueno, habla a la segunda venida de Cristo. Entonces piensan que los últimos días tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces ellos creen que todas estas cosas que va a decir Joel en el pasaje que sigue, porque Pedro cita a Joel 3, pues tienen que ver con esos días que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés y tienen que extenderse hasta la segunda venida de Cristo, así piensan algunos. Pero yo estoy aquí para decir una cosa, hermanos. Yo también pensaba así, ¿se dan cuenta? Pero me di cuenta que la dirección estaba equivocada. ¿Se dan cuenta? Y estoy aquí para demostrarle que la dirección está equivocada. De los que creen que hay unos últimos días que te van a llevar hablando en lenguas, señales, prodigios y dones sobrenaturales hasta la segunda venida de Cristo. Así creen las denominaciones pentecostales. ¿Cuántos saben eso? Piénsenlo bien. La denominación pentecostal cree que hay lenguas, señales, prodigios, milagros que van a continuar hasta la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? ¿Ah? Dígamelo. Sí. ¿Cree la denominación pentecostal en las lenguas, sí o no? Sí. ¿Cree en los milagros? Sí. ¿Cree en las profecías? Sí. ¿Cree en las liberaciones? Sí. ¿Cree en las señales, los prodigios? Sí. Y ellos dicen, hasta que Cristo venga. Algunos reformados, entre comillas, ¿no? Porque ahora la moda es que, siendo carismático y teniendo esa teología, vas, tomas una clase en un seminario conservador, reformado, entonces ahora supuestamente eres reformado. O lees una Biblia de MacArthur, un libro de R.C. Sproul, entonces ahora eres reformado. Pero siguen siendo pentecostales, siguen teniendo esta teología, este tipo de visión. Pero yo le voy a decir una cosa, ¿de qué está hablando Pedro? Ese es el detalle. ¿De qué está hablando Pedro? Pues no está hablando de señales hasta la segunda venida de Cristo. ¿Creemos nosotros en la segunda venida de Cristo? Claro que sí. Y ahora que estamos con este asunto de que no sabemos qué va a pasar con la guerra, estamos más atentos todavía. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? De hecho, déjenme dar un pasaje de esperanza. 2 Tesalonicenses capítulo 1. Vaya conmigo para allá rápidamente. Y aquí voy a mencionarle algo, márquelo en su Biblia, porque ahora también van a salir los dispensacionalistas y todos los vendedores de libros en las librerías a acosarlo con estos libros de la segunda venida y el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Pero Pablo nos recuerda algo importante que quiero que usted sepa. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él,
Eso significa que nosotros nos vamos a reunir con el Señor cuando Él venga. ¿Qué va a pasar? Que el Señor va a venir y la iglesia se va, ¿qué cosa? A reunir con Él. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Que Él venga, porque nos vamos a reunir con Él. Y dice que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Escúcheme, pues, obviamente el día del Señor está en el futuro. Eso significa el día de la venida de Cristo. No deje que nadie lo alarme, ¿ok? El Señor va a venir cuando va a venir, ¿sabes? Y nosotros no vamos a venir cuando Él venga, ¿amén? Eso es lo que usted tiene que saber. Y el Señor lo cuida, lo protege, y si quiere llevárselo al cielo antes de que Él venga, también se lo va a llevar, ¿se da cuenta? Pero la promesa es que Él va a venir y que la iglesia va a ser reunida con Él. Hay que tener paz, hermanos, amén. Duerma en paz. El Señor es todopoderoso, es el soberano. Él sabe qué es lo que pasa con nosotros, qué pasa con nuestro país, qué pasa con nuestras almas, qué pasa con nuestros hijos, qué pasa con nuestras finanzas, qué pasa con nuestra ciudadanía, con nuestros papeles. Él sabe todo, ¿sabe? Descanse en el Señor. Amén. Y no deje que nadie lo venga a asustar. Apague ese televisor. ¿No? Algunos dicen, no me apague el televisor, y se pone el pastor de mañana. Le digo, apague el televisor. Apaga el televisor y abre la Biblia, eso es lo que tienes que abrir. Y mira a Cristo que está sentado en su trono. Él te va a rescatar y te va a cuidar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados, pasto me hará yo ser. ¿Se da cuenta? En esas manos que me quiero refugiar, en esa esperanza que nos paramos. ¿Se da cuenta? Porque el Señor está a mi diestra, no seré conmovido, no seré removido. Amén. Refúgiense en el Señor. El refugio no tengo un presidente, no tengo un hombre. Maldito el hombre que confía en un hombre. Bendito aquel que confía en Jehová, ¿no? Bienaventurado el que medita en su palabra, en su ley, día y noche. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Día y noche. Día y noche. ¿Se da cuenta? Nunca dejan la palabra, nunca. Siempre en la palabra. ¿Se da cuenta? Pues, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Porque esto es medio difícil de hablar, ¿no? Pero voy a tratar de abrir un poquito todavía este pedazo. Es como esas carnes, ¿no? Ustedes, ¿cuántos son? Las mamás saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántos han visto una carne, no? O sea, esas bien gruesas así, ¿no? ¿Cómo se llama? Pot roast, ¿no? Unas carnes gordas que hay así, ¿no? Y eso usted tiene que cortarla y cortarla y abrirla y abrirla y abrirla y siguen abriendo los pedazos, ¿no? Así es este pasaje. Pues, ¿qué está diciendo Pedro? Aquí está diciendo Pedro que lo que ha pasado con esta señal sobre los 120 es lo que dijo el profeta Joel. Y él dice así, y sucederá en los últimos días. Importante, escúchame. Porque algunos inmediatamente dicen, y es lo lógico de pensar, ¿no? Los últimos días, entonces uno dice, los últimos días significa los últimos días hasta la venida de Cristo. ¿Verdad que piensa así? Así piensa la mayoría de personas. Pero Pedro está hablando de unos últimos días específicos. ¿Sabe cuáles son esos últimos días? Vea lo que dice el versículo 40. Aquí está hablando lo siguiente. Está hablando, y esta es la dirección correcta, ¿no? Primero le mencioné la dirección incorrecta. Ahora le voy a mencionar la dirección correcta. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Generazione ista prava, dice el latín. Ista significa esta generación. ¿A quién le está predicando Pedro? Le está predicando a nosotros que vivimos en 2000, ¿cuánto? ¿En los días? ¿2000 cuánto es? ¿Qué año es? 2025, ya, perfecto. ¿Nos está predicando nosotros en el 2025 o no? Sí. No. Él está predicando a esa generación.
Por eso dice, sean salvos de esta perversa generación. ¿Por qué era perversa? Estos son 50 días después de la muerte del Señor Jesús. Porque fueron los que lo condenaron. Era perversa porque lo mandaron a la cruz. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ¿se acuerdan? Hicieron un complot para mandarlo a la cruz con Pilato. Y lo habían matado al Mesías. Pero el Mesías había resucitado. Estos son 50 días después de su resurrección. ¿Se dan cuenta? Por eso él dice, sean salvos de esta. ¿Cuál es? De esta generación. ¿Cuál es esa generación? La que lo vio en Jerusalén al Señor. La que lo escuchó. La que le dijo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Se dan cuenta? Que su sangre sea sobre nosotros. Y sobre nuestros hijos. Por cierto, algunos antisemitas se agarran de eso. No sean antisemitas ustedes, ¿ok? Porque no todos los judíos negaron a Cristo. Acuérdense que Juan es judío y Pablo es judío, ¿no? Y lo mismo en Mateo, ¿no? Bueno, los apóstoles son judíos. ¿A dónde están ahorita? En Jerusalén. Así que no todos negaron. Los 120, por cierto, eran creyentes que habían seguido a Jesús. ¿Se da cuenta? Y por eso dice aquí, voy a continuar aquí en el versículo 17, 2:17, que sucederá en los últimos días, pero esos últimos días quiero decir que eran de esa generación, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Dios había derramado el espíritu sobre toda carne, significa sobre los 120. ¿Quién habló en lenguas? ¿Quién había hablado en lenguas ahí hace poco? ¿Los 100 cuántos? 20. ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 11? Dice que nosotros los oímos hablar en nuestros propios idiomas, las maravillas de Dios. ¿Se da cuenta? Así que el Espíritu Santo había sido derramado sobre los 120. Sus hijos y sus hijas iban a profetizar, sus jóvenes iban a ver visiones, sus ancianos iban a soñar sueños, aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué Pedro? ¿Qué está diciendo? ¿Sabes lo que está diciendo? Es que Dios iba a usar ciertas señales a esa generación para llamarnos al arrepentimiento. Y si la gente respondía ante esas señales, el asunto es que iban a invocar el nombre del Señor y iban a ser salvos. Pero algunos ignoraron esas señales. ¿Se da cuenta? Quiero decirle además que usted, para entender este pasaje, tiene que entender lo que Jesús había hablado. Jesús había hablado en Lucas 24, 20 al 24, lo siguiente, vamos por allá, Lucas 24, 20 al 24. ¿Qué había dicho él? Sobre Lucas 21. Ok. Quiero que ustedes entiendan esto, porque este es el contexto de lo que Pedro está hablando. ¿Ok? Y es el contexto del día del Señor. Ese día que Pedro menciona no es el día de la segunda venida de Cristo, sino un día de juicio que Cristo había profetizado sobre la nación que no se arrepentía. ¿Ok? ¿Cuáles eran las dos opciones que tenía la generación que escuchó a Cristo? ¿Arrepentirse o no arrepentirse? Tenían esas dos opciones. O creían en Él y se arrepentían, o no creían en Él y iban a ser juzgados. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor dice aquí en el versículo 21, capítulo 21, versículo 20 de Lucas, dice: pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos,
Sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza. ¿Qué son días de qué? De venganza. De venganza. Ah, iba a venir un día de venganza. Eso es a lo que Pedro se está refiriendo. ¿Se da cuenta? O sea que a los que no recibían a Cristo, pese a que Dios estaba mostrando señales, como las lenguas que hablaron nuestros discípulos, como visiones que vieron algunos, como sueños que vieron otros, como profecías que hicieron otros, declarando las magnalia Dei, las maravillas de Dios. ¿Ok? Algunos se iban a arrepentir, otros no. ¿Te das cuenta? Y esos no, que no, iban a ser muertos por ejércitos que venían a invadir a Jerusalén. Versículo 23. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. ¿Para cuál pueblo? ¿Para cuál pueblo? Para ese. ¿Para el de 2025? No. ¿Ah? No, era para el pueblo que lo mandó a la cruz. ¿Se da cuenta? Esta generación, ¿se da cuenta? Mala y perversa, llama el Señor. Va a haber ira y calamidad sobre el pueblo de Jerusalén que no lo recibió. Hay unos del pueblo de Jerusalén que sí lo recibieron. Juan es uno de esos, Lucas es otro. ¿Se da cuenta? Pero hay unos que no le recibieron, como Anás y Caifás y Judas mismo. ¿Se da cuenta? Y dice que una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Ok? Miren. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que Pedro está hablando en Hechos capítulo 2? Es decir, que el Señor iba a mostrar ciertas señales hasta que venga este día de juicio. Fueron 40 años, hermanos, los cuales el Señor tuvo paciencia con este pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hizo? Les mandó señales. ¿Cuál fue esa primera señal? El Espíritu Santo, que los hizo hablar en idiomas a estos 120. ¿Se dan cuenta? Personas vieron sueños, personas vieron visiones, ¿sabes? Pero muchos no quisieron arrepentirse. ¿Sabes lo que dice Eusebio de Cesarea? Dice así. Voy a citarlo. Esto fue un escrito del siglo III, en el año 300. Eusebio de Cesarea es el responsable por el cual usted tiene el Nuevo Testamento que tiene en sus manos. ¿Ok? Así que esta no es una persona menor. Es un historiador importante. Él fue el historiador. Por cierto, era un pastor, ¿no? Pero este fue el historiador del emperador Constantino y puso eso en la mano del emperador Constantino 50 Nuevos Testamentos. Y esa es la base del Nuevo Testamento que usted tiene en sus manos. Pero él escribe así, dice: a pesar de ello, sería justo añadir que cuanto se refiere al amor para con los hombres de la entera providencia, que aplazó la ruina de los malvados durante 40 años después de su audacia contra Cristo. Está hablando del pueblo que lo crucificó. ¿Se dan cuenta? Los que lo rechazaron. Y a lo largo de estos 40 años, muchos apóstoles y discípulos y el propio Jacob, primer obispo del lugar, llamado hermano del Señor, que todavía vivían y habitaban en la misma ciudad de Jerusalén, dando sus discursos, permanecían en el lugar como un muro fortificado. La visitación de Dios hasta el momento ejercía su larga paciencia por si pudieran arrepentirse de sus hechos y alcanzar con ello el perdón y la salvación. Además de esta paciencia extraordinaria, les concedía extrañas señales divinas. Mira lo que dice Eusebio. O sea que a esa generación se le concedieron señales extraordinarias divinas de lo que les acontecería de no arrepentirse. El autor que hemos citado también estimó dignas de recuerdo estas señales. Nada más oportuno que referirlas a los que leen este texto. Y aquí entonces Eusebio nos va a citar esas señales. Mire lo que va a decir. Y él le dice: lee pues lo que Josefo expone en el libro sexto de Guerras de los Judíos, con las siguientes palabras. Precisamente entonces los engañadores y los falsos acusadores de Dios seducían al pueblo infeliz,
por lo que no prestaban atención, sino que como pasmados como un rayo y como desprovistos de ojos y de alma, menospreciaban los mensajes de Dios. ¿Qué eran estas señales, hermanos, para esa generación? Mensajes de Dios. ¿Qué eran? Mensajes de Dios. ¿Sabe que Dios manda mensajes todavía? ¿Usted está atento cuando Dios le manda un mensaje? ¿No? Todavía a usted le manda mensajes. ¿Sabe? Y a esa generación le mandó mensajes específicos por medio de señales, de sueños, de prodigios, de milagros. Dice aquí, y Eusebio dice, sirvan como ejemplo. Un astro se paró sobre la ciudad, muy parecido a una espada, y un cometa que fue prolongándose hasta un año. ¿Se puede imaginar esa señal? Un astro que se paró sobre Jerusalén, que parecía una espada. Un año sobre Jerusalén. ¿A usted le hubiera llamado la atención, sí o no? Si aquí en su ciudad, en West Park, ¿no?, se le para una espada en medio del cielo, hay alguien que le está mandando un mensaje, ¿sabe? Es Dios. Después, mira lo que dice: en la fiesta de los panes sin levadura resplandeció una luz tan fuerte sobre el altar y en el templo que pareció ser de día. Y este fenómeno se prolongó durante media hora. A los inexpertos les pareció un buen presagio, pero los escribas no entendieron correctamente antes de que aconteciera. Durante esa misma fiesta, una vaca que el sumo sacerdote llevaba para el sacrificio parió un cordero en medio del templo. Una vaca que llevaba un sacerdote para el sacrificio parió un cordero en medio del templo. Les pareció una señal de eso a ellos. Después, mira lo que dice: además, la puerta inferior de oriente, a pesar de ser de bronce macizo, que había sido cerrada después de la tarde por 20 hombres, con mucho esfuerzo, de estar reforzada con cerrojos fijados con hierro y de tener unos postes bien sujetos, se vio como se abría por sí sola, durante la noche a la hora sexta. 20 hombres habían cerrado una puerta en el templo, imagínense, con mucho esfuerzo. ¿Ok? Pero la puerta se abrió por sí sola, sin los 20 hombres. ¿Señal o no señal? Claro que sí. Mensajes de Dios. Dígalo conmigo. Mensajes de Dios. Después dice que pocos días después de la fiesta, en la misma fiesta, ¿no?, el 21 del mes de Artemisio, apareció un fantasma demoníaco increíblemente enorme en el templo. Apareció un fantasma demoníaco. Eso dice Flavio Josefo, el historiador judío. Y después dice así: antes de ponerse el sol se pudieron ver carros y escuadrones armados en el aire por toda la región, que se movían entre las nubes, circundando en las ciudades. O sea que se podía ver en el cielo, en las nubes, carros y escuadrones armados. ¿Quién iba a venir a visitarlos a los judíos del templo y destruirlos? Los romanos, con carros y escuadrones armados. Dice que cuando entraron en la ciudad de Jerusalén mataron más de 1 millón y al resto se lo llevaron cautivos. ¿No? Después dice que durante la fiesta de Pentecostés, por cierto es lo mismo, dice que los sacerdotes escucharon lo siguiente: se oyeron tumultos y ruidos de golpes y después una voz compacta que decía: vayámonos de aquí. ¡Wow! Escúchenme. ¿Qué le parece, no? Que aquí estamos ofreciendo, aquí adorando, ¿no? Y de pronto se escucha una voz, ¿no?, que dice: vayámonos de aquí. ¿Se da cuenta? A todos se les paran los pelos. Se me acabaron de parar ahorita mismo los pelos. ¿Se da cuenta? Pero estos no escuchan los mensajes de Dios. ¿Qué son mensajes de Dios? ¿Qué son mensajes de Dios? ¿Qué está diciendo de Dios a ese pueblo por medio de estas señales, prodigios, milagros? Que se arrepientan. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Bueno, hay otras señales que podrían mencionar, pero solamente voy a dejarlo así. Hermanos, miren, claro, esa generación escuchó lo que dijo Pedro. Eran los últimos días de esa generación. El Espíritu Santo verdaderamente llegó
y estaba demostrando las señales para que esa generación se arrepienta. Esas señales fueron manifestadas en la iglesia, en los 120. ¿Cómo fueron manifestadas? Por medio de lenguas, por medio de profecías, porque ellos hablaban las maravillas de Dios. Por medio de visiones, como las señales de fuego que se les pusieron sobre la cabeza, esas lenguas de fuego, ¿se acuerdan? Otros vieron verdaderamente visiones, ¿no? Pero además hubieron prodigios y señales. Y aquí dice, por cierto, el versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Algunos piensan que eso es literal, yo no creo. Porque en Génesis, capítulo 37, versículos 9 y 10, el sol, la luna y las estrellas, está hablando de Jacob, su mujer y sus hijos. En otras palabras, en Israel iba a haber tinieblas. ¿Okay? Claro, cuando los romanos entraron, quemaron el templo con flechas, con brea, que se las tiraron a esas puertas que se abrieron. ¿Se acuerdan las puertas que se abrieron? Y quemaron el templo. Y hubo sangre. Y así como en esos días todo aquel que invocó el nombre del Señor fue salvo, escúchenme, todavía el Espíritu Santo hoy día sigue haciendo su obra. Amén. Sigue exaltando a Cristo y sigue salvando a todo aquel que invoque el nombre del Señor. Amén. Y todavía le seguimos diciendo a todas las personas que vienen el día de hoy, vuélvanse al Señor. Amén. Y sean salvos todos los términos de la tierra. Mírenlo a Él y sean salvos. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué cosa? Salvo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por lo que tu Espíritu hizo en esa generación. Efectivamente, unas grandes señales con las cuales lo llamaste al arrepentimiento. Pero aún estamos nosotros después de ese juicio que ya vino sobre Jerusalén. Aquí parados, Señor, como tu iglesia, todavía proclamando las maravillas de Dios y todavía diciendo que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ayúdanos a llevar ese mensaje en nuestros hogares. Salva a nuestra familia, Señor. Envíales ese corazón nuevo, espíritu de arrepentimiento, Señor, con los cuales ellos puedan confesar a Cristo como Señor y Salvador. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición, tu sabiduría sobre tu palabra. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén.